importante de un abanico es que, además es una cosa muy obvia, ¿verdad? Es cómo se distribuyen los materiales dentro del abanico. Fijaos que esos materiales se distribuyen de esta manera. Fijaos. Tenemos los granitos en la sierra, el sistema central con las rocas ígneas que tenemos hoy día, y según entramos en el abanico, primero vamos a tener los materiales más gruesos. ¿Por qué? Porque aquí todavía tenemos una pendiente muy alta, estamos muy cerca de la sierra. Entonces el agua va a tener mucha energía y puede transportar materiales como estos, ¿de acuerdo? Nos alejamos un poquito más y ya vamos a encontrar arenas, materiales un poco más finos, porque la pendiente empieza a disminuir y estamos encontrando ya materiales más finos. Esta sería la zona en la que está, pues, sobre todo Madrid, ¿verdad? Entre las arenas y las arcillas de Vicálvaro, Vallecas. Y si nos vamos todavía más lejos, que ya sería el centro de la cuenca, ahí llegan los materiales más finos de todos, que ya ni siquiera van por transporte en suspensión, sino que se transportan en disolución. Son las sales. Por eso en el centro de la cuenca de Madrid lo que tenemos son yesos. Esos yesos, ¿qué nos están indicando? Pues dos cosas. Primero, que el material que nos llega allí es material disuelto, son sulfatos que se disuelven en el agua y se pueden transportar hasta lo más lejos posible. Y luego además que esos materiales se acumulaban allí. Es decir, esos materiales no se iban hacia el Atlántico como se van hoy. ¿Por qué? Porque no teníamos ríos, ¿de acuerdo? No teníamos los ríos que tenemos hoy, lo que teníamos era un lago, una cuenca endorreica cerrada por la cordillera ibérica al este, por los montes de Toledo al sur y el sistema central en el norte, ¿de acuerdo? Y ahí todo el agua que bajaba se acumulaba en el lago y claro, además para que se precipite yesos otra vez, es una roca de precipitación química, necesitas... ¿Qué necesitas? Para que si tú metes sal en el agua, para volver a tener la sal, evaporar, ¿no? Exactamente, necesitas evaporar. Y una tasa de evaporación importante, ¿verdad? Y eso ya nos está dando una indicación de qué clima teníamos durante el Mioceno, que era un clima mucho más cálido que el actual, mucho más árido sobre todo. O sea, unos 5 o 6 grados más altos, pero encima mucho más árido, con una estacionalidad muy importante, o sea, no un clima con 4 estaciones como tenemos hoy, sino seguramente con una época lluviosa muy cortita, a lo mejor de 2-3 meses, y luego una época seca muy amplia, que es donde se evaporaba el agua y empezaban a precipitar los hielos. Nieve nada. Y en ese momento absolutamente nada. En el Mioceno, aquí en España, nada. En primer lugar, yo que sé un poco presentarte como un ciudadano de Moralzarzal muy interesado por su historia. Cuéntanos un poco cómo empezó toda esta afición a conocer mejor Moralzarzal. Pues yo empecé viendo una planta que era un gordolobo, nada más. Y dije, hombre, ¿cómo se llamará esta planta? ¿Cómo se llamará? La vi florida. Y entonces ahí empezó mi afición a conocer las plantas, que tengo que saber cómo se llaman. Después de eso, pues ya empiezas a hablar con la gente. Oye, he visto tal planta en tal sitio. Ah, pues eso era de fulano, eso no sé qué. Allí hay un manantial. Cerca están los mojones de reparación, por ejemplo, con Collado Villalba. Entonces me hablaban de esas cosas y yo iba a ver los mojones. Después los manantiales, tatas, pues allí me iba. O sea, al final me he recorrido prácticamente todo el contorno del pueblo. Estaba hasta en la Universidad Antonio Nebrija, allí en los patios, digamos, Pero Antonio, háblanos un poco de esta parte que tienes bien estudiada, de la expansión de Moralzarzal. ¿Cuándo Moralzarzal empieza a pasar a ser una villa ya de más importancia? Bueno, pues en la época del siglo XIX, e incluso antes en el XVIII, ya empezó cuando vino aquí el regidor perpetuo de Madrid, Julián de Fuentes, que fue un buen ganadero, buen terrateniente, compró muchísimas fincas, muchos terrenos cuando la desamortización, sobre todo la de Madoz. Después este ganadero le sucedió un hijo suyo, José de Fuentes, al cual otro señor que había venido de Cantabria, que se llamaba Vicente Martínez, también le compró ya la ganadería y le compró pues un montón de fincas que había. Después de eso, también aquí, por ejemplo, el ayuntamiento se hizo en 1867, porque antiguamente se reunían en la taberna Villa, en la taberna de propiedad del pueblo, que se subastaba para alquilarla. Se hicieron traídas de aguas. Aquí detrás tenemos una que en 1817 ya se trajeron aguas de la ladera de Matarrubia. En 1885
95 se trajeron aguas del manantial de Robledo, que está lindando con Becerril. También fue una época que estuvo funcionando el telégrafo, la torre del telégrafo en la línea de Madrid a Irún, y aquí vivían torreros que tuvieron sus hijos. El telégrafo pues daba que hacer, porque también la gente tenían que comprar para comer, tal, subir material arriba. Leña no, porque la tenían allí, por eso hay poco en la zona, ¿no? Pero vamos, fue una época de bastante expansión económica. He dicho antes lo de la carretería, que pues también se usó mucho para llevar piedra a Madrid. El ferrocarril de Villalba al Berrocal iba a recoger al Berrocal piedra para llevarla después a la estación de Villalba y de ahí la embarcaban para Madrid. Hubo también unas canteras que aquí le llaman de gabarro, que son de material que se llama pórfido, y esa piedra que arrancaban la molían y la enviaban para hacer balasto o incluso firmes para las carreteras. Aquí hay una veta ahí, parte de la Sierra de Hoyo, en Peñacardín, que hay canteras en la dehesa de arriba, hay canteras en lo que llaman el Monte del Marqués y después más adelante. Pero están en línea, yo en Google lo he visto todo en línea, ¿no? Esas 4 canteras. Después he estado viendo separación de Galapagar con Moral, en fin, prácticamente todos los mojones. Salvo en la zona militar, que allí me metí una vez y digo, aquí me muero yo entre las encinas y el terreno según estaba. Pero vamos, allí también he visto, donde se juntan una parte que tiene hay Morazarzal, Becerril y Cerceda, que todo el mundo dice que lindamos con Colmenar Viejo, ¿no? Pero hay un enclave que es de Becerril que nos separa, ¿no? Pues todas esas cosas pues las vas descubriendo y además se te quedan mucho mejor en la mente cuando las ves, ¿no? Porque vas pensando y ya lo tienes metido en la cabeza y ya lo corroboras allí. Después que te sale culebras, como aquí he visto yo las coronelas, las bastardas, la víbora hocicuda, todas esas, pues igual, siempre vas. Ahora he hecho fotos a un alacrán amarillo. En fin, siempre que van saliendo animales, pues procuro cogerlos con la cámara. Después que te interesas por la historia, empiezas por ver por qué había tantos carros como he visto yo de pequeño. Y claro, aquí en la carretería era bastante abundante porque se llevaba a Madrid, pues eso, la leña, se hacía carboneo y se llevaba a Madrid. Había piedras que se llevaban, sobre todo a principios finales del siglo XIX y principios del XX. Aquí ha habido gente que ha llevado varias carretas unidas con unas cuantas juntas de vacas, llevar piedra para hacer, por ejemplo, no está el Instituto Cervantes ahora, y en la calle Barquillo de Alcalá, o piedra para el Banco de España, muchísimas cosas. Aquí ha habido gente que llamamos canteros, que eran los labrantes de la piedra, y aparte de arrancar piedra de las canteras, después se dedicaban a hacer reparaciones o arreglos. Por ejemplo, en los jardines de Gabatini, hay mucho. Después en los nuevos ministerios, en fin, muchos sitios han hecho. En primer lugar, cuéntanos un poco cómo empezaste en esto de la cantería aquí en Colmenar Viejo. Pues mira, empecé cuando tenía 7 años. O sea, después de salir del colegio, pues me iba con mi padre y entonces me ponían un bordillo y él iba trabajando hasta que ya iba creciendo y
iba dando de bujarda y devastando, pasando atacaduras a los bordillos, y luego ya pues hombre, pues los años han ido avanzando, nos fuimos a la Cabrera a hacer adoquines, porque aquí en Colmenar no había, las canteras eran muy mal de sacar el material, y nos tuvimos que ir a la Cabrera, que era mejor sacar la piedra. Hacíamos allí adoquines y otras cosas que hacíamos también para Madrid, para todos los sitios. Pues bueno, en Colmenar antes era, como yo digo, de padres a hijos y de hijos a padres. Yo a los 9 años iba con mi padre y mis tíos a las canteras y los ayudaba en lo poco que podía, porque con 9 años comprenderá usted que se puede hacer poco. Así fue poco a poco prosperando hasta que me fui soltando. ¿Siempre te has dedicado a la cantería o luego ya hacía otras cosas? Bueno, me he dedicado muchos años a la cantería, lo que pasa es que luego ya pues vi que la piedra no tenía mucho tiro, y entonces me fui a Viaco. Después de Viaco me he jubilado en Iberia. He estado 30 años entre ambas empresas y ya estoy jubilado. Ahora mismo no hay canteros, pero en esta tierra, en esta tierra de Colmenar Viejo, hubo una gran industria de la cantería. ¿Nos puedes contar un poco cuánta gente trabajaba, cómo trabajaban, eso que hemos hablado antes? Bueno, pues aquí en Colmenar sí ha sido siempre tierra de canteros. En los años 30, 40 se sacaba mucha piedra de pórfido que iba para Madrid, para los trenes, para el metro y para todas esas cosas. Luego ya en el año 50 ya se empezó más con el bordillo, la mampostería, ya un poquito adoquines, ya un poquito más cualificados. Vamos, en aquella época, los años 30, 40, 400 canteros habrían Colmenar. Gente viviendo de la piedra. Sí, ahora ya no hay canteros, ya no hay muchos mayores todos, y no hay chicos jóvenes que no quieran aprender, es que no hay. Pues es un oficio muy duro, y entonces la piedra, que más y que menos, pues busca otros sistemas de trabajo más, ya sabes, pues es mejor estar en una oficina con ordenador que no venir a romper piedra. La piedra se sacaba en el término municipal, habéis comentado antes, pero también en otros términos de la sierra, ¿no? Sí, normalmente por lógica la sierra es piedra. Entonces, Colmenar era, como si dijéramos, era cabeza partido y era punto de referencia de los canteros de la sierra. Vamos, en todos los pueblos de la sierra, en Cerceda, en el Bóalo, el Matalpino, había canteros también. Pero vamos, lo manipulábamos mucho los canteros de Colmenar. Bueno, en los años 80, ya 90, empieza a decaer esto de la cantería hecha a mano. ¿Qué es lo que empiezan? ¿Los talleres con las máquinas? ¿Cambian los usos? Sí, en los años 70, 80 hacíamos mucho bordillo a mano, mucho despiece a mano. Luego ya en el año 80 ya empezaron los canteros de Colmenar, viendo que había menos futuro ya del previsto. Empezaron a migrar bien al canal, bien a Iberia, bien al ayuntamiento. Y entonces fue ya cuando empezaron a industrializarse. Ya empezaron las radiales, luego las máquinas, los compresores. Y ya fue un declive grande en Colmenar. Luego hasta el año 2000, por ejemplo, no había muchos, pero mamposteros que se dedicaban a hacer casas. Labrar a mano ya no había. Había a lo mejor dos que se dedicaban a gatos ecológicos, pero ya no había. Cuando tú ves una obra hecha con la piedra de Colmenar, ¿te da orgullo de haberlo trabajado con tu pueblo? ¿Es una cosa de Colmenar que hay que conservar? Yo me he dedicado más también a la labra y en las canteras. Luego últimamente pues he estado haciendo una fachada en Colmenar, por ejemplo, hice una casa para mí y la hice de piedra, la primera planta con atacaduras y varias que he hecho en Colmenar, pero vamos, sí, estoy contento de haberlo hecho. Dinos alguna cosa que a ti te haya gustado de haber desarrollado este oficio de la cantería. La textura de la piedra, no sé, ¿qué es lo que más te gusta a ti de la cantería para mantenerla viva? La cantería, lo bueno que tiene es que cuando haces una obra de cantería la conservas toda la vida. O sea, si está bien hecha como si está mal hecha, eso es para toda la vida. Y toda la vida puedes decir, pues mira, esto lo hice yo, o esto lo hizo mi chico, o esto lo hizo mi primo. Eso es lo que más me llama a mí la atención de la cantería. Ya la cantería a día de hoy no está muy activa porque ya han cambiado los usos y las costumbres. Pero con vuestra agrupación de los canteros de Colmenar Viejo estáis haciendo un poco el honor de este oficio. ¿Qué es lo que hace la agrupación? ¿Cómo se formó y todo esto? Bueno, pues la agrupación se formó por los socios que entonces éramos todos trabajadores, porque esto se formó en el año 81, si mal no recuerdo.
Y entonces pues estábamos en activo, no estábamos en activo los 100 que somos hoy, habría 300 en activo. Lo que pasa es que muchos han ido ya falleciendo y algunos han heredado los hijos de los padres, pero se formó más que nada por eso, porque entonces éramos más unidos, más compañeros, más del pueblo que hoy día, ¿sabes cómo te digo? Entonces nos veíamos en los bares, no teníamos tanto teléfono, no teníamos tanto móvil, no teníamos tanto coche, entonces estábamos más relacionados unos con otros. Bueno, la agrupación de canteros somos ahora 109 socios, hay mujeres también, porque quise apuntar a las mujeres también, porque si no veíamos que iban los socios, nos hacemos mayores, vamos abasteciendo, y entonces pues las mujeres, hubo una junta general, lo propuse, y hay 22 o 20 mujeres, y entonces ahí está, y es conservar la agrupación de canteros, no, por el oficio, y que la gente hable de que en Colmenar Viejo hay una agrupación de canteros, que si algún chico joven se quiere animar a venir a ver el concurso de canteros el sábado de Remedios, el 29, el 30 de agosto, en la Plaza de Toros hacemos un concurso corte de piedra, y a ver si algún chico joven se quiere animar y le buscamos algún sitio en algún taller de la sierra para que aprendiese este oficio, porque si no creo que se va a ir perdiendo poco a poco. El bar para nosotros era imprescindible. Si éramos 3 socios trabajando en la misma cantera, todos los días había que ir uno a algún bar, o bien porque tenía que vender un viaje de mampostería, que oye que me ha hecho fulano que tengo un viaje de mampostería, oye que me ha hecho mungano que a ver si le puedes hacer unos adoquines, en fin, era nuestra vida. Y luego a la hora de cobrar, pues igual, a los bares a cobrar íbamos, a esos mismos remitentes. ¿Cuál era la labor que tú trabajabas en lo que estaba más especializado? Yo trabajaba en la labra. La labra. Sí, mi padre cortaba los bordillos, mis tíos cortaban los bordillos, y yo o bien los labraba los bordillos, los escalones, los dinteles. Ahora, con este puntero, deberíamos de llevar una cuña, pero para demostrártelo, mira, ¿ves? 2 cuñas. No lo haga mucho, pues no haga que no haga falta ponerlo. No, ¿ves? Esto yo trato de... Lo que hiciera falta, pero yo más que nada la labra. Todo cantero, todo mampostero sabe poner hacer una cuñera, y todo labrante sabe poner un canto. O sea, pero vamos, más que nada me especializaba en labrar. Vale, para terminar esta entrevista, ¿algún deseo de que se conserve esta profesión, este oficio, esta arte del cantero? Pues hombre, mira, yo tengo un chico con 42 años que sabe el oficio. Yo le enseñé el oficio. A los 15 años el chico trabajaba conmigo. Hasta los 18 trabajaba conmigo, y a los 20, cuando vino la mili, ya no podía trabajar conmigo, porque ya no había para los dos. Y ya se dedicó a coger y meterse en una fábrica, el hombre donde pudo. Pero a mí sí me gusta que la gente joven sepa por lo menos lo que es trabajarlo, sepa las técnicas, sepa las cosas. Y así se conserve por lo menos claro, ese conocimiento. A ver si podemos, 8 o 10 años que duraremos los viejos, más no, o si puede durar más mejor, pero bueno, con 8 o 10 años nos conformamos. ¿Y qué pensáis? ¿Que habrá gente en el pueblo que recoja toda esta tradición de la cantería? ¿Se perderá? ¿Qué hacemos con esto? Hombre, ten en cuenta una cosa, se está perdiendo mucho. Por ejemplo, todas estas bocas de bujaldas que has visto no se van a usar en la vida ya. Los punteros que estás viendo a mano no se van a usar en la vida, no siendo para una demostración que tengamos que hacer en donde nos llamen, vamos a hacer una demostración de lo que es el corte de piedra. Si no, no se va a usar la máquina. Eso es piedra de comer. Bueno, pues Vicente Martínez era una persona que se dedicó también a la piedra, y yo creo que ahí hizo mucho dinero, y con ese dinero fue comprando cosas de los herederos de Julián de Fuentes. Tuvo buena relación y amistad con el torero Salvador Sánchez, conocido como Frascuelo. Una casa que hay aquí donde está hoy día la biblioteca era de Vicente Martínez, que él puso el dinero porque dijo que no quería saber nada de la construcción y tal, que se encargara Frascuelo, que se encargara Vicente Martínez. Frascuelo es el que puso el dinero. Y esta gente pues aparte de la ganadería, que tenían muy buen ganado, que hay carteles por ahí que la anuncian en tiempos de Isabel II, corridas en Madrid, corridas de la beneficencia, muchas cosas.
Y claro, pues pastores para el ganado y tal, pues tenían que ser de la zona, ¿no? Después también se dedicaban, claro, a la labranza para tener, por ejemplo, cebada para el ganado, recogían lino. Aunque la agricultura no estuvo muy desarrollada, pero sí que hubo, por lo menos para alimentar el ganado que había aquí. Aquí había dehesas, en la ladera de Matarrubia, después había otras zonas ahí en el Berrocal, donde había muchos pastos, había una dehesa boyal que era la de los Linares, que esa se usaba, la tenía el pueblo para alimentar el ganado que se dedicaba a la carretería. Pues aquí tenemos a un paisano de Hoyo de Manzanares de toda la vida, que últimamente le ha pegado fuerte por esto del amor a la naturaleza y a las plantas. Pero lo primero que voy a hacer es presentarle como Pepe Grillo y que nos explique por qué él es Pepe Grillo, o de dónde viene esto del Pepe Grillo. Todo en la vida tiene su explicación. Yo cuando era niño y esperaba a los Reyes Magos, venían todos los años, pero eran muy pobres. Allá en los años 55, 56, 58, te traían una pelotita, una onza de chocolate y un duro, una peseta, que tenías que devolverle a los propios reyes. Luego me di cuenta, hijo, a ver si lo vas a perder. Y se lo devolvíamos. Y ellos, los reyes, ya no te lo devolvían. Un año fueron un poco más espléndidos. Y aquí en un bazar, ahí en el barrio, los Reyes Magos fueron a comprar a ese bazar y compraron el cuento de Pinocho. Y uno de los personajes del cuento de Pinocho, la conciencia es Pepito Grillo. Yo en el barrio era Pepito, y me quedé con Pepito Grillo. Esa es la historia. Muy bien. Pues hecha esta presentación, cuéntanos un poco qué es lo que te despertó esta pasión por las plantas de la Sierra del Piedemonte, de la Sierra Oyense, de esta sierra tan bonita. Esencialmente la curiosidad. Me di cuenta de que había tantas cosas y yo ignoraba tantas cosas. Ahora no es que las conozca, conozco un poquito más, pero yo dándome paseos por el campo ya sé, pues es fulanita, la tengo, esta también la tengo, y la curiosidad de conocer lo que me rodeaba. El ser tan ignorante con tantas cosas que hay no me lo perdonaba. Y dije, pues tengo que conocer esto, que es muy bonito y hay muchas cosas. Muy bien. Hay una cosa que nos has contado antes, y es que en este pueblo, que tenemos aquí unos magníficos ejemplares de alcornoque, que hubo explotación del corcho del alcornoque aquí. Hubo en su tiempo, hace ya 10 o 15 años que no se explota, o 20 o más, no lo sé, ya perdí la cuenta, pero yo he conocido varias, porque el corcho se saca a los 10 años aproximadamente, y yo si tengo ahora 65 años, resulta que he visto 2 o 3 veces la extracción del corcho. Pero al ser un suelo, un terreno tan abrupto, tan montañoso, están colocados los pies en sitios tan difíciles que tenían que ir con caballerías a sacarlos y transportarlos. No es lo mismo que la explotación en una dehesa, donde pones un camión y lo tienes mucho más sencillo. Aquí casi no era rentable por esos motivos. ¿Cómo lo extraían? ¿Con caballería? ¿Cómo se acercaban al monte? Lo transportaban con caballos, mulas, esencialmente con mulas, que para el monte y la sierra es lo más adecuado. No podían entrar Land Rover, ni camiones, ni nada. Tenía que ser caballería pura y dura. Cuéntanos, caballos. Cuéntanos una cosa que me ha gustado mucho. ¿Cómo describes una tormenta que hubo aquí, allá hace muchos años? Vamos, ya te sabría decir. ¿Cómo dejó los sembrados? ¿Cómo dejó aquí la faena? También, como ya tengo unas cuantas primaveras, pues he visto muchas cosillas, aunque lo cierto es que nuestra vida es tan corta que no nos da tiempo a ver casi nada. Pero a mí yo he visto un poquito más, porque ya tengo unas cuantas primaveras, como he dicho, y resulta que tenía yo 7, 8, 9 años, pleno verano, venía del suroeste, zona de Torrelodones, el Pardillo. A las 5 de la tarde se hizo de noche, absolutamente. De noche, pero de noche profunda. Imagínate lo grande que era esa tormenta. Pues venían las aves yendo en dirección contraria a las tormentas, porque esa tormenta era de unos ruidos enormes. Mataría muchas aves, lógicamente, muchos seres, lógicamente, a su paso.
paso todo lo que pillaba lo destrozaba. Aquí en aquella época había algo de labor, se sembraba centeno, estaban segando en el campo, se guarecieron debajo de algún enebro con mantas como pudieron, y cuando terminó la tormenta, duraría 15-20 minutos, no lo sé, ya estaba segado, trillado y recogido y sembrado todo. Quedó todo, bueno, los árboles pelados como si fuera el mes de enero, los cristales, al llegar aquí al pueblo, los cristales rotos de los edificios, penoso, estaba todo hecho una verdadera pena, parecía que había pasado a tila y bueno, era el mes de agosto, todos los árboles como si fuera el mes de enero. Y terminó la tormenta y dejó 20 o 30 centímetros de hielo, seguro. Impresionante. Bueno, yo me tiraría aquí mucho rato, pero como queremos hablar un poco con todos los paisanos de la zona, que nos cuenten cosas curiosas del pueblo, de lo que se ha hecho. Aquí, tradicionalmente, ¿de qué se ha vivido? ¿De la ganadería, de la agricultura, la cantería? ¿Qué se ha dado aquí fuerte aquí, en Ollo? Esencialmente de la ganadería. Se ha vivido de la ganadería. Y luego, al estar en un pueblo tan cerca de la capital, pues los más pudientes se hicieron sus chalés, sus casitas de campo, y venían los fines de semana y a pasar el verano. Y eso fue incrementando la actividad y cambiando la forma de ganarse la vida los ollenses. Si eran ganaderos, pues se hicieron canteros, albañiles, etcétera. A partir del año después de la guerra, o antes de la guerra, empezó a hacerse chalés, y ahora en Ollo de Manzanares pues hay cientos y cientos de chalés, y es de lo que se ha vivido. Pero si nos remontamos al siglo XVI, XVII, XVIII, abastecido mucho, como todos los pueblos de los alrededores, de leña y de piedra a la capital. Efectivamente. Sale por planes en un sitio, se mueve sonando en otros, la placa se mueve, como decíamos, y como consecuencia de ese movimiento, la geografía, la geología cambia. Claro, y si esto es donde hay más movimientos, pues esto es lo más cambiante, digo yo, ¿no? Ahora mismo sí, que es lo que se denomina paleozoico, que son más millones de años. Todas esas rayas que son Fallas, o sea que... Y eso se ha roto por las orogenias que han venido detrás. Efectivamente, por las deformaciones que decimos que hay de estas placas que se están colisionando, están rozando unas con otras, interaccionan unas con otras, eso que marca, deja cicatrices, son roturas de las rocas, las cicatrices de las rocas que se llaman fallas, y las tenemos aquí representadas, y muchas más, pero estas son las principales, de las más antiguas son las que más tienen cicatrices, claro, ha sufrido más, lógicamente. Y una falla de estas le van acumulando energía hasta que la liberan. Cuando la liberan, pues si lo puede liberar poco a poco, pues a millones de años y está acabando su noche según ha terminado. Sigue. La orogenia, la formación de montañas no se produce de un día para otro, se produce en muchos millones. Bueno, Antonio, pues a modo de epílogo de esta pequeña entrevista, un poco una reflexión sobre cómo ha evolucionado este pueblo y convirtiéndose de una villa serrana a una especie ya de ciudad dormitorio. ¿Dónde ha perdido un poco de personalidad o cómo? Sí, bueno, yo cuando vine aquí por primera vez, en el verano del año 1951, pues lo veías como un pueblo. Un pueblo donde estaban los canteros, donde estaban la gente con sus carros, ibas conociendo a la gente porque te ibas cogiendo amistad con los chicos, ibas a jugar por ahí, ibas a gatos, ibas a ver ranas o a cogerlas y tal y cual. Ese pueblo ya se ha ido perdiendo poco a poco, ¿no? La cantería aquí, que trabajaba muchísima gente, empezó cuando en los años 60, 70, cuando la gente tuvo que emigrar, porque aquí ya obras importantes en Madrid pues había pocas.
Y entonces el trabajo de cantería empezó a bajar. Eso fue un declive en la economía. Aparte de eso, pues llevaba también el que hubiera menos transporte, menos carretería. Ganadería, pues claro, fue bajando. Había alguna ganadería que era, digamos, la que se dedicaba a la producción de leche. Se llevaba mucho a Madrid. Y después, el ser un pueblo, como lo veíamos, lo recordamos muchos, un pueblo entrañable, que lo veías como pueblo, ha ido perdiendo personalidad y después ya se ha convertido en una ciudad dormitorio prácticamente. Porque aquí resultaba más barato que coger vivienda que en Madrid. Aparte, la gente amante de la naturaleza la veía más cerca, eso es indudable, ¿no? Y así ha ido evolucionando el pueblo hasta que ahora, por ejemplo, aquí hay censados unas 12.000 personas. Y eso es lo que veo yo de cómo ha evolucionado el pueblo. Bueno, pues yo voy a despedir esta entrevista tan interesante. Yo quiero que nos hagas aquí la exclusiva de presentaros este libro, producto de tantos pateos por la Sierra de Hoyo admirando sus plantas. Cuéntanos un poco. Que me ha costado lesionarme y ponerme una bursitis aquí y ahora estoy en fase de recuperación. Pero eso no es de levantar el libro, sino de agacharse más. No, esto si lo levanto más veces me van a salir agujetas, porque esto es el libro gordo de Petete. Cuéntanos un poco. ¿Cuándo te surgió todo este amor por las plantas oyenses y cómo te dio esto de recopilar tanta información acabando con ese libraco que has hecho tan grande? Pues empecé por curiosidad, como he dicho antes, y luego todo ese trabajo que iba acumulando en casa, en carpetas, en fichas que iba haciendo, iba adquiriendo, aumentando y aumentando el número de especies, que es enorme, pues digo, esto es muy bonito y esto tiene que salir a la luz. Gracias al impulso de otro amigo mío, oyense como yo, autóctono, que es Felipe Moreno Colmenarejo, el gran churrero, el de la churrería Felipe de Hoyo. Ese es un libro también, más gordo que este sabe mucho más que yo. Habrá que entrevistarle. Yo soy más especialista, bueno, por decirlo de alguna forma, de este mundo de la botánica en concreto, porque tanto Felipe como yo somos autóctonos, nacidos aquí, nuestros padres también y nuestros abuelos también. Oyense de toda la vida, vamos. Oyense, bueno, si lo metemos y lo comparamos con las plantas, seríamos alóctonos. ¿De dónde venía el tatarabuelo de mi tatarabuelo? Si nos remontamos solamente a 2 o 3 o 4 generaciones, soy autóctono. Pero si nos echamos la vista más atrás, soy alóctono como casi todas la mitad de las plantas de hoyo. Muy bien. Bueno, y por último una pequeña reflexión que ya estoy pidiendo a algunos paisanos. ¿Qué te gusta más de lo que ha cambiado el pueblo y qué es lo que volverías un poco al pasado? El pueblo, la verdad es que afortunadamente no ha cambiado tanto como otros pueblos de alrededor. Tordones, Villalba, Alpedrete, Colmenar Viejo, Moral Zarzal, otros pueblos. Hoy se ha quedado un poco, afortunadamente, como he dicho, anquilosado a los tiempos de entonces. Ha crecido, evidentemente, claro que ha crecido, porque ahora si en el siglo XXI, 2014, somos censados 7.000, 8.000, entre 7 y 8.000 habitantes, es el pueblo de los más pequeños de la provincia de Madrid, por lo menos de la Sierra. Y afortunadamente ha cambiado porque somos más, pero en síntesis no, la naturaleza es prácticamente la misma, se ha respetado bastante porque no se puede edificar, afortunadamente, como que no se puede edificar todo lo que los buitres quisieran, afortunadamente, porque todo Hoyo de Manzanares es parque natural, todo su término municipal. Hoyo tiene unos 45 kilómetros cuadrados de superficie y tiene uno de los pueblos con más biodiversidad. Iba a decir naturaleza virgen, no. La naturaleza virgen solo son en la selva, donde no ha penetrado el hombre, pero con naturaleza bastante respetada, es hoy uno de los que más.
porque para ver tanta naturaleza a 35 kilómetros de la Puerta del Sol hay pocos pueblos. Yo diría que es el único. Hay mucha naturaleza a 50, 80 o 100 kilómetros, pero tan cerca de la capital, yo creo que es una envidia. Por lo menos yo no quiero que crezca más. Va a crecer algo más, porque es lógico, pero que no se pase. Si somos 7, 8, que se ponga, yo no lo voy a ver, 7, 8, 10, 12.000 y que de ahí no pase. Con estos Torrelodones, por ejemplo, tiene 3 veces o 4 más que Hoyo de Manzanares, cuando toda la vida ha sido la mitad en cuanto al número de habitantes. Así que los cambios han sido afortunadamente mínimos y de eso es lo que estoy muy orgulloso y muy contento, porque el progreso, ¿qué es el progreso? Es muy relativo. El crecer y crecer, pues es el retroceso, más que el progreso, pienso yo. Yo es que necesito ir a Madrid a cualquier cosa a media hora, si no hay caravana, claro, porque tengo la capital para ir al fútbol, al teatro, al cine, y aquí lo tengo todo a 30 kilómetros a la redonda, todo, la capital y el pueblo. O sea que, Pepe, podemos decir que a ti te gusta tu pueblo. Me he enamorado, estoy hasta las trancas, enamorado de mi pueblo, hasta las trancas. Eso está bien.